Bien, buenas noches chicos. Vamos a dar inicio a esta clase. Vamos a hablar hoy día acerca de lo que es el compliance o la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En este caso, muchas veces cuando nosotros vemos en el ámbito penal, pensamos netamente que es un ámbito, este tema, pensamos que es un ámbito netamente penal, pero en realidad es un tema que se está adaptando del ámbito administrativo al ámbito penal. Veamos cómo es que surge este tema. Si nosotros observamos acá, el Perú dentro de este contexto que se viene desarrollando, nosotros vamos a encontrar que el Perú ha firmado una serie de acuerdos y convenios con diferentes instituciones, tanto a nivel, nacional no tanto, sino a nivel internacional. Se han firmado estos convenios con la finalidad de poder cumplir con ciertos requisitos o requerimientos para estas instituciones, ¿no? Ya que estas instituciones, el Perú ha tratado de insertarse y ha firmado ciertos acuerdos. En el caso, por ejemplo, según la exigencia del OCDE, ¿qué cosa es el OCDE primero? El OCDE viene a ser algo así como un órgano es un órgano de control de desarrollo, no es un órgano de control de desarrollo exactamente, pero es un órgano de cooperación internacional para el desarrollo de la economía de diferentes países. Y entonces ellos, como órgano, también imponen ciertas condiciones para los países que quieran formar parte de él. Ojo, te imponen ciertas condiciones, no te las obligan a que las cumplas, pero sí te obligan, antes de que ingreses a formar parte de ellas, que cumplas con ciertos requisitos o condiciones. En este caso, ellos sostienen de que primero el Estado debe legislar acerca de la responsabilidad autónoma de la persona jurídica, lo cual es un tema un poquito complicado porque en el caso nuestro, en el caso de Perú, la responsabilidad penal básicamente recae ¿sobre quién? Sobre la persona natural, no sobre una persona jurídica. Y para imputar responsabilidad penal sobre una persona jurídica, habría que cambiar nuestros criterios y habría que cambiar también nuestra legislación. En este caso, la OCDE sostiene que para formar parte de este órgano, repito, habría que legislar sobre la responsabilidad autónoma de la persona jurídica por su participación en el cohecho activo transnacional. ¿Por qué razón se busca reglamentar esto? Por una razón sencilla, que hay grandes empresas, grandes transnacionales, que han visto ya no como una obligación en realidad de cumplirlas, sino como una necesidad de querer cumplirlas. ¿Por qué? Porque han habido grandes casos en los cuales hay empresas que han quebrado, hay empresas que prácticamente han terminado cerrando la empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros observamos que solamente si cumplimos con las condiciones que nosotros creemos y no cumplimos con ciertos estándares internacionales, muchas veces la empresa puede entrar o cometer un delito y la empresa tiene que asumir toda esa responsabilidad. También el Perú, dentro de este contexto, forma parte de la Convención de las Naciones Unidas para luchar contra la corrupción y también con la Convención contra la lucha de la delincuencia organizada transnacional, ¿no? En este caso también se busca luchar contra la corrupción y es por eso que nosotros debemos de reglamentar y buscar modelos que se adapten a nuestra realidad para generar ¿qué cosa? La responsabilidad de la persona jurídica. Pero también existe el Perú también, ojo, para aplicar esta responsabilidad también tenemos recomendaciones del GAFI. ¿Qué cosa es el GAFI? Es el grupo básicamente financiero, así como tenemos el GAFI-LA, tenemos el grupo financiero de Latinoamérica, y también dispone ciertas condiciones, para invertir. En este caso ellos recomiendan que se debe incluir responsabilidad a la persona jurídica para los delitos de lavado de activos, el blanqueamiento de dinero. En este caso, si nosotros hablamos, estamos hablando básicamente también que ellos también, fíjense bien, señalan que el Estado peruano o cualquier Estado en la cual quiera, repito, cualquier Estado que quiera lograr su desarrollo y para que ellos puedan invertir, también se debe generar un modelo, ojo, de responsabilidad penal o de responsabilidad civil o de responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Pero también hay que observar algo más, que existe una gran corrupción en nuestro país. Y encontramos acá de que en la historia republicana se han generado pérdidas entre 3 y 4% del PBI. Son pérdidas enormes, son pérdidas multimillonarias.
Ahora, nosotros cuando observamos todo esto, observamos de que, en este caso, la OCDE, el órgano de cooperación y desarrollo, miren, sostiene de que se debe generar una responsabilidad penal o una responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Y, si bien es cierto, ya existe una responsabilidad para la persona natural, la idea es generar una responsabilidad sobre la persona jurídica. Es por eso que existe dos grandes luchas, dos pugnas en este caso, entre una responsabilidad administrativa pura y una responsabilidad penal pura. ¿Sí? Ahora, la solución obviamente podría ser una solución intermedia. Sin embargo, si observamos nosotros, este tema, fíjense bien, este tema ha conllevado que muchas empresas busquen soluciones a los grandes problemas. ¿Por qué? Si bien es cierto acá en el Perú recién esto se está normativizando, hay que tener presente que hay otros estados que ya han venido normando, han venido regularizando básicamente lo que es la responsabilidad penal de la persona jurídica. Así, ejemplo, en Estados Unidos y muchos países de Europa, llámese Italia, Francia, Letonia, Polonia, Alemania, tienen cierta responsabilidad o señalan cierta responsabilidad sobre la persona jurídica. Pero, si observamos algunos casos grandes o emblemáticos, observamos nosotros que acá tenemos un caso muy famoso y muy conocido, que es el caso de Volkswagen, una empresa muy grande, muy grande, una empresa que había creado un sistema para engañar a los controles de contaminación. En este caso había creado un software. Este software lo instalaban dentro de los carros y este software prácticamente cuando pasaban el control o la revisión, este software engañaba al aparato que lo controlaba o al aparato que medía la regulación, superando de esta forma el límite máximo permisible. Pasó el tiempo y las investigaciones señalaron de que efectivamente Volkswagen había creado un software, pero de forma maliciosa, lo cual conllevó a que esta empresa tuviera una pérdida de 11.000 millones de dólares. Son pérdidas cuantiosas, ¿no? Hay otro caso famoso, es otro caso de ABP, que es una empresa que ocasionó derrame petrolero en el Golfo de México. Derrame petrolero en el Golfo de México. Y como la afectada fue Estados Unidos, esta empresa llegó a un punto de conciliación con la Fiscalía o el Ministerio Público allá en Estados Unidos para evitar pasar a un juicio. Y se comprometieron a pagar 7.000 millones de dólares. Es una suma grandiosa también. Y al mismo tiempo tenemos otros casos. Tenemos el caso, tenemos nosotros acá el caso de Anderson, que es una empresa también que llegó a quebrar. ¿Por qué? Es una empresa que estaba dedicada a asesoría y consultorías. Y se le acusaba básicamente de haber realizado un blanqueo contable. Es decir, una contabilidad para una empresa, pero fraguando o defraudando al Estado. Fue denunciada por ella. Esta empresa, como era una empresa corporativa muy grande, tenía filiales en muchas partes del mundo, se fue a un proceso judicial. A pesar de que la empresa salió prácticamente ganando, le ganó al Estado de Estados Unidos, ganó el proceso judicial, quedaban aún las dudas, ¿no?, para la gente. Sin embargo, la empresa había perdido miles de millones de dólares, que generó el despido de 28.000 personas que trabajaban en esta empresa. Y es así como la empresa fue quebrando. Inclusive acá en Perú tenía una filial que también desapareció de acá. Miren, acá en el Perú se buscaba desarrollar una responsabilidad administrativa autónoma entonces dentro de un proceso penal. ¿Cómo es esto? Sancionar administrativamente dentro del proceso penal. Significa sancionar, ponerle multas, imponerle multas a la persona jurídica, pero repito, dentro de un proceso penal. Es por eso que esto es una solución mixta, una solución intermedia. Ahora, cuando nosotros hablamos de la ley 3424, esta ley básicamente
señalaba para luchar contra la corrupción, señalaba tomar medidas para luchar contra la corrupción. Y es por eso que nosotros, al vernos comprometidos, hemos firmado el convenio con las Naciones Unidas, como les decía, hemos firmado convenios internacionales para reprimir reprimir actividades que financian el terrorismo. Y García Belaúnde, ministro de Relaciones Exteriores, él, ¿qué hizo? Trató de promover todo esto y trató de ingresar a la OCDE. Nosotros hemos intentado ingresar a la OCDE desde antes del año 2010. El 2012 no pudimos porque no cumplíamos con los estándares que en ese momento pedía la OCDE. El 2014 asumimos un compromiso mayor y el 2017 tuvimos un ingreso formal, pero aún no miembro pleno. Para ser miembro pleno tenemos que cumplir con todos los requisitos y condiciones que imponen ellos. Como les decía hace un momento, no nos obligan a cumplirlo, pero si queremos formar parte de ella, tenemos que cumplir las condiciones que ponen ellos. Ya cada estado verá si lo cumple o no lo cumple. Cuando lo cumple, obviamente se puede insertar como miembro pleno. Veamos. En este caso, ¿qué hacer? ¿Cómo desarrollar un modelo de prevención? Cuando nosotros hablamos de un modelo de prevención, estamos hablando de un principio en el cual se busca que las empresas, dentro de su desarrollo económico, busquen erradicar toda forma de enriquecimiento ilícito, o eviten también que sus funcionarios realicen actividades ilícitas, porque de realizarlo estarían incurriendo en un grave delito. Pero imputar, repito, la responsabilidad penal a la persona jurídica es un poco complejo, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos de que en nuestro sistema imputamos la responsabilidad penal a la persona natural, pero no a la persona jurídica. Entonces, ¿qué hacer y cómo desarrollar un modelo de prevención? Miren, este modelo, desarrollar un sistema de prevención es carísimo. Es por eso que muchas empresas difícilmente la van a trabajar, difícilmente la van a desarrollar. ¿Por qué? Porque requiere primero encargar a una persona que se encargue de generar ese sistema de prevención y de aplicarlo. O sea, primero está en crear y luego aplicarlo. Pero no es solo eso, sino también que este sistema de prevención debe estar de acuerdo a los estándares internacionales. Ahora, acá hay un pequeño detalle. Hay empresas que son filiales acá en Perú, y hay empresas que nacen acá en Perú, y hay empresas que nacen en Perú y que tienen filiales en otros estados, en otros países. Y las empresas que son transnacionales, que han logrado desarrollarse de manera cuantiosa, vamos a encontrar que estas empresas internacionales, actualmente para ellos es una necesidad de adaptar el compliance. ¿Por qué? Porque como sistema, ellos en cualquier momento podrían verse involucrados en problemas delictivos. Entonces la empresa debe adaptarse a esos grandes sistemas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si una empresa de Estados Unidos, su base o su matriz está en Estados Unidos y acá en el Perú tiene una filial? Si acá en el Perú tiene una filial, ojo, y esta empresa comete un delito, ya sea un enriquecimiento ilícito o lavado de activos, en fin, esta empresa al asumir la responsabilidad, fíjense bien, esta empresa al asumir la responsabilidad no la va a asumir de repente por Perú, pero sí la va a asumir por los Estados Unidos, porque en Estados Unidos sí está regulado, está normativizado básicamente este tipo de delitos. Miren, por eso les decía que es muy difícil que las empresas acá adopten este sistema. Sin embargo, es una necesidad para las empresas. También, ¿qué se debe hacer? Es identificar, evaluar y mitigar riesgos para prevenir la comisión de delitos. Es decir, la empresa dentro de su desarrollo debe buscar la estrategia adecuada para que la empresa subsista. ¿Por qué? Porque si una empresa no logra identificar sus puntos de riesgo, sus puntos de peligro, va a ser muy difícil que subsista en el tiempo. Porque en cualquier momento su gente puede hacer que genere acciones delictivas y la empresa puede asumir esa responsabilidad. Implementación de procedimientos de denuncia también, es decir, la forma como se debe llegar a denunciar cualquier delito que ocurra dentro de la institución. La difusión y capacitación periódica del modelo de prevención. ¿Por qué? Eso implica de que las personas que trabajan para la empresa, tanto socios, accionistas o inversionistas o promotores,
deben de ser capacitados en este sistema para evitar que se generen actos como lavado de activos, ¿correcto? O actos de corrupción, que es lo típico que pasa dentro de las empresas, tanto privadas como empresas del Estado. También implica evaluación y monitoreo continuo del modelo de prevención. Esto implica un sostenimiento en el tiempo. Pero entonces yo pregunto, ¿no? Una empresa, para que invierta en todo esto, en su sistema de prevención, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Acá en Perú va a ser muy difícil que las empresas puedan invertir en estos sistemas. ¿Por qué? Porque no tenemos de repente la capacidad económica para poder invertir. No tenemos de repente esa capacidad económica, salvo las grandes empresas, las grandes transnacionales, que sí tienen un sistema y que ya lo pueden aplicar acá. Sin embargo, por eso le decía, las empresas que tienen su matriz en Estados Unidos o en Europa, estas empresas sí la aplican acá. Porque repito, si bien es cierto, va a ser muy difícil que nosotros le imputemos responsabilidad penal ahora, que ya existe la ley, pero va a ser muy difícil llegar a demostrar que realmente ha cometido delito. Vamos a ver eso al final. El contenido del modelo de prevención, dice, atendiendo a las características de la persona jurídica, se desarrolla en el reglamento de la ley. Claro, como toda ley, debe tener un reglamento para ser aplicado. Doctor, por favor. Miren acá, ¿cuáles son los alcances del decreto legislativo 1352? Los alcances de este decreto legislativo es que amplía la responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Amplía la responsabilidad administrativa de la persona jurídica. ¿Por qué decimos que la amplía? Porque básicamente una persona jurídica asumió una responsabilidad netamente administrativa. Actualmente nosotros estamos observando de que esta persona jurídica puede asumir esta persona jurídica podría asumir, le decía, podría asumir una responsabilidad. ¿Por qué? En este caso, la persona jurídica, fíjense, cuando nosotros hablamos de que se amplía del ámbito administrativo a una sanción penal. Es por esa razón que hablamos de una ampliación. Pero entonces acá surge el debate, ¿no? ¿Cómo imputar la responsabilidad penal a una empresa? Cuando nuestro propio sistema señala que la imputación debe recaer sobre una persona natural, porque se supone que esa persona natural cumple con las condiciones para imputarle un delito. Es decir, que el delito a esa persona se le imputa, ¿por qué? Porque es la que ocasionó el daño. De una u otra forma, recordemos que el delito es una conducta típica, antijurídica, punible y culpable. En este caso, si son los requisitos del delito, la persona natural, ojo, fíjense bien, la persona natural, en este caso, es la que va a actuar o también omitir acciones para que se cometa el delito. Por eso hablamos de una acción o una omisión. Miren, en este caso, en el artículo 1 de la presente ley, señala el objeto de la ley, que regula la responsabilidad administrativa de la persona jurídica por los delitos. Acá se amplían los delitos, o sea, antiguamente con la ley 3834, básicamente se amplía esa ley, con el decreto legislativo 1352 se amplía a estos delitos. Ojo, se amplía con este decreto legislativo a estos delitos. Antiguamente solamente estaba regulado con el cohecho activo transnacional. En la actualidad se amplía a otros delitos. Y esta es la ampliación. Esto implica de que si una persona jurídica se ve involucrada dentro de un problema de colusión, peculado, cohecho o tráfico de influencias, se estaría aplicando básicamente esta ley. Se estaría aplicando esta ley. Ahora bien, veamos acá. Cuando nosotros hablamos de la colusión, estamos hablando de que dos personas, siéntate por favor, siéntate. Hablamos básicamente de que dos personas o más son las que intervienen para realizar actos ilícitos. Ojo, para realizar actos que contravienen la ley. Como puede ser, por ejemplo, que una persona que trabaja dentro de una empresa se colude con otra persona externamente, o se une con otra persona o dos personas o tres personas que trabajan dentro o fuera de la empresa
y realizan algún acto que contraviene la norma, contraviene la ley, como pueden ser contrataciones ficticias, fraguadas, en fin, ¿no? El peculado y el cohecho. El peculado básicamente viene a ser el uso de fondos que son propiamente del Estado o de una empresa, ¿no? Del Estado también. Y el cohecho activo, que es netamente conocido por nosotros como el soborno. El típico caso acá que vemos es el caso de Odebrecht. Es el típico caso, ¿no? Que es el cohecho activo transnacional. Porque Odebrecht, ¿cómo hacía? Pagaba, rompía la mano, como le decimos acá en Perú, rompía la mano y básicamente de esa forma lograba los grandes contratos, ¿no? De esa forma manejaba su empresa. Entonces, acá es donde se observa netamente un cohecho activo transnacional. Y que, repito, esto ya estaba regulado anteriormente y actualmente con este decreto legislativo se amplía, ¿no? Y también tenemos el tráfico de influencias. Cuando nosotros hablamos del tráfico de influencias, estamos hablando de aquella persona que tiene un poder, correcto, una autoridad, y que bajo el imperio de ese poder o de esa autoridad realiza influencias de poder sobre otras personas para que ejecuten o hagan algo a favor de él o de un tercero, pero al mismo tiempo se realizan cobros indebidos o se realizan pagos de otra forma, como por ejemplo puede ser también el tráfico de influencias, puede conllevar también a que se pague de repente de alguna forma, como lo que pasó con, han visto los videos de corrupción que viene del Poder Judicial, ¿verdad? Que se cobraba con, básicamente, al parecer, se cobraba básicamente con el aspecto sexual, ¿no? ¿Han visto esos videos? Ahora, sin embargo, esta responsabilidad de la persona jurídica, repito, se busca ampliar al tema netamente de lo que es corrupción, a todos los temas de corrupción, y se amplía también al tema de la minería ilegal y al crimen organizado. Y hay algo que es un poco contradictorio acá. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, existe toda una normativa para poder sancionar a las empresas, en el ámbito, por ejemplo, de la contaminación minera, según las normas y reglamentos mineros, cuando una empresa contamina acá en Perú, ¿saben cuánto es la sanción? Tiene hasta 8.000 UITs de sanción. 8.000 UITs. Profesor, ¿es demasiado dinero? Sí, está bien, pero ¿de cuánto dinero estamos hablando? Estamos hablando de alrededor de 330 millones de dólares. Para una empresa que tiene una utilidad de 1.500, 2.000 millones de dólares, entonces para ellos les es más conveniente seguir dañando, deteriorando al medio. Es decir, afectando derechos colectivos, afectando derechos difusos. Veamos. Cuando nosotros pasamos acá, por favor, doctor, adelante. Cuando nosotros observamos acá, en este caso, la OCDE, a nosotros nos hizo ciertas observaciones. A través del convenio antisoborno, ¿cuáles son las observaciones que nos hicieron a nosotros? Miren, regular el decomiso del soborno. O sea, ¿qué hacer con ese dinero en la cual una persona ha recibido de manera ilícita? Ustedes han visto el típico caso en los videos que se ve que el policía coimea, ¿no? Ya, acá estamos hablando no de un policía que coimea, estamos hablando de una coima, pero miles de dólares. Ya no estamos hablando de lo que tú recibes, o de lo que el policía recibe, o de lo que alguien que es corrupto recibe. ¿Sí? Miren, pero también, y por si acaso fue modificado el artículo 102 del Código Penal, ¿no? Pero también otra observación es incorporar multas a la persona natural por cohecho internacional, que tampoco existía. Y acá, miren, la ley 30.111 incorpora al Código Penal la multa por corrupción, desde el año 2013. Se fueron resolviendo algunas cosas, ¿no? Y la última, que era regular la responsabilidad autónoma de la persona jurídica por cohecho. Como les decía, la OCDE lo decía, que regulemos, sí, ya sea en el ámbito administrativo, en el ámbito penal, o simplemente en el ámbito civil, penal o administrativo, cualquiera de las tres. Pero ¿cómo sancionarlas? Acá en el Perú se tomó, como les decía hace un momento, un modelo, un sistema intermedio, que empezó a aplicarse desde el 1 de enero de este año. Miren, y eso es el famoso compliance, que son modelos de prevención
para erradicar, repito, la corrupción, o para evitar la corrupción, no para erradicarla, sino para evitar la corrupción, porque erradicarla es otra cosa, ¿no? Veamos. Miren, en el artículo 2 se señala el ámbito subjetivo de la aplicación. El ámbito, ¿por qué cuando nosotros hablamos del ámbito de aplicación de esta ley, se extiende básicamente a la persona jurídica? Cuando nosotros hablamos de que se extiende sobre la persona jurídica, primero debemos entender que una persona jurídica es un ente moral, es un ente abstracto, pero al mismo tiempo es una persona que está inscrita en registros públicos. Pero al mismo tiempo esta persona puede ser una ONG, una organización no gubernamental, puede ser una empresa, una corporación, una asociación, una fundación, ¿correcto? Cualquier modalidad. Estas personas jurídicas van a asumir, repito, la responsabilidad. Estas personas jurídicas, si asumen responsabilidad, entonces surge un gran dilema, un gran problema. La persona jurídica es un sujeto de derecho, para muchos doctrinarios, sí, y también para otros es un objeto de derecho, sí, también para otros. Pero veamos acá viene el gran dilema, ¿no? Acá viene el gran dilema. Si la persona jurídica es un sujeto de derecho, y si la persona jurídica es un objeto de derecho, entonces, si esta persona comete un delito, ¿cómo la calificaríamos? ¿Sería un objeto de derecho o un sujeto de derecho? Si observamos detenidamente, repito, nosotros hemos tomado un sistema intermedio. Entonces estaríamos calificando también como sujeto de derecho a la persona jurídica y también a la vez como un objeto de derecho. ¿Sí? Pero en este caso, también la norma señala de que los actos que se realizan dentro de la empresa, que tienden a ser actos de corrupción, la empresa los va a asumir siempre y cuando la empresa haya sido beneficiada directa o indirectamente. Ojo, directa o indirectamente. Pero la responsabilidad no va a recaer sobre ella si es que los que han realizado los actos delictivos han realizado esos actos para beneficio netamente propio. Ahora, esta persona jurídica, si es que realizó actos dentro de su ámbito económico, realizó un cambio de nombre, un cambio de razón social, ¿sí? O sufrió una transformación, una disolución, una liquidación. Muchas veces nosotros decimos, ya la persona jurídica no asume responsabilidad. No, al contrario. Esto es calificado actualmente ya como un delito si es que es para encubrir el delito que realizaron o para evadir el delito que realizaron. Entonces, estas son modalidades de repente para evadir o ocultar la responsabilidad. Sin embargo, la misma norma señala de que esto, repito, no los exime. Por lo tanto, la persona jurídica asume una responsabilidad penal. En los otros casos de fusión, escisión y absorción, cuando los actos delictivos se han cometido antes de que ocurra la fusión o la escisión o la absorción, si ocurrieron antes de ella, corresponde básicamente una multa, siempre y cuando esté netamente demostrado. Corresponde una multa. Pero esta multa, la valoración de la multa, ¿de qué depende? Depende del patrimonio transferido. Es decir, de la cantidad de dinero con la cual se haya roto la mano de alguien, ¿no? O sea, de eso depende. ¿Sí? O sea, el patrimonio transferido, repito, va a determinar en cierta forma el requisito para saber cuánto es lo que se le debe sancionar a la persona jurídica por ello. Entonces, esta multa nos implica y nos lleva al campo del derecho administrativo, la responsabilidad administrativa. Pero cuando nosotros hablamos, fíjense bien, de esta responsabilidad netamente administrativa, estamos hablando de que el Estado actúa bajo el Jus Puniendi, sancionando, multando a la persona jurídica. Pero si es que esta fusión o escisión o absorción se hizo con la finalidad, repito, de repente de evadir alguna responsabilidad, ya no solamente estamos hablando de una multa, estamos hablando de que la persona jurídica va a asumir también una responsabilidad penal. Es por eso que
actualmente las empresas, repito, deben de manejarse con mucho más cuidado. Esta norma, si bien es cierto, recién es nueva, va a ser muy difícil que de repente se le pueda atribuir a la persona jurídica un delito, porque va a ser muy difícil lograr demostrar eso. Pero, sin embargo, ya está la norma, ya está vigente desde este año. Adelante, doctor. Veamos acá, cuando nosotros hablamos de la persona jurídica, tradicionalmente la persona jurídica no era sujeto de imputación penal. Es decir, era ilógico pensar de que una persona jurídica pudiese asumir esa responsabilidad bajo el principio de societas non delinquere, ¿no? O sea, una sociedad o una persona jurídica era imposible que asuma una responsabilidad penal o una responsabilidad de tipo objetiva, ¿no? Tradicionalmente no es susceptible de recibir una pena tampoco. Ojo, porque la pena la entendemos como ¿qué? Nosotros entendemos la pena básicamente como una condena, ¿correcto? Una pena privativa de libertad. Pero entiéndase más allá de esto, que la pena acá la califican o la catalogan de otra manera, lo vamos a hacer en un momento. También dice, no podría ser llevada a un proceso penal, porque la persona jurídica no piensa, no razona. Sin embargo, como persona jurídica desde el otro ámbito, tiene sus representantes, por lo tanto sí puede intervenir judicialmente. En la actualidad, los delitos empresariales pueden ser cometidos mediante una estructura organizada. Es decir, las personas se juntan, se unen, se coluden para realizar actos criminales. Pero, ¿cuándo se califica como actos de criminalidad? ¿Cuándo se califica como actos de criminalidad dentro de una empresa? Cuando la empresa está sometido o está cometiendo actos o realiza actos que son netamente riesgosos. ¿Y qué es un acto riesgoso? Un acto riesgoso, básicamente, para tipificarlo a la empresa dentro de este ámbito, básicamente el acto riesgoso viene a ser cuando la empresa tiene la posibilidad que en el futuro podría realizar un acto delictivo, un acto criminal, como les comentaba, ¿no? Lavado de activos, cohecho, en fin. Ahora, entonces acá vemos que el compliance, ¿qué cosa es el compliance? Es un sistema, ¿ya? Pero es netamente traducido al castellano, es cumplimiento, significa que las empresas deben cumplir lo pactado con la sociedad, deben cumplir su pacto con la sociedad. Ese es cumplimiento, o compliance, ¿no? Comportarse de conformidad con el derecho vigente. El criminal compliance, en este caso, ya son sistemas, son programas de cumplimiento normativo, ¿correcto? Es un sistema de gestión y modelos de prevención para evitar que las empresas puedan delinquir. Cuando una empresa se ha introducido dentro de un sistema de compliance, esta empresa básicamente va a reducir su responsabilidad gradualmente en la medida que su compliance tiene mayor eficacia. Dicho en otras palabras, si una empresa no tiene un sistema de compliance, esta empresa va a asumir una mayor responsabilidad. Pero si la empresa tiene un sistema de compliance, ese sistema de responsabilidad puede ir disminuyendo gradualmente. Es más, hasta se puede eximir de responsabilidad, siempre y cuando se demuestre que esta empresa actúa de manera correcta y de manera adecuada. Por eso estos programas, repito, hace un momento le decía, es un programa muy costoso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que las empresas en el Perú se inserten con este sistema? Es un poco complicado. Este criminal compliance son mecanismos internos que las empresas implementan, en este caso medidas que cumplan con las normas penales. Buscan prevenir y detectar la comisión de delitos en la empresa, ¿sí? En este caso, las empresas, repito, deben buscar los puntos débiles o aquellas áreas donde podrían realizarse actos delictivos. Entonces, para ello es necesario un sistema. Sobre todo, repito, si en esa área o en ese rubro o en esa actividad es un área donde es muy riesgoso, donde cualquier persona podría delinquir a nombre de la empresa o a favor de la empresa, repito. La responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Miren esto. Si la responsabilidad recae sobre una persona jurídica, si bien es cierto, las personas jurídicas pueden asumir una responsabilidad administrativa a través de una multa, en fin, ¿no? Pero también pueden asumir una responsabilidad penal, como hemos
podido observar. ¿Y cuándo asume la responsabilidad penal? Cuando la empresa ha violentado el primer artículo de este decreto legislativo. En este caso, ¿cuál es ese primer artículo? ¿Se acuerdan cuáles son los delitos? ¿Se acuerdan cuáles son los delitos o no? Cohecho activo transnacional. Cohecho activo transnacional. Peculado doloso. Peculado, correcto. Doloso culposo. El cohecho propiamente. Ajá, es correcto. Muy bien, doctor. Lavado de activos. Lavado de activos, muy bien. En este caso, eso se señala en el primer artículo. El primer artículo señala eso precisamente. En este caso, la persona jurídica se ha cometido uno de estos delitos, rápidamente asume, repito, la responsabilidad penal, ¿sí? Pero también administrativamente. Profesor, pero si es que ya lo sancionaba administrativamente, ¿ya no corresponde a la sanción penal? No, alto un ratito. La responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad penal, totalmente independiente. Acuérdense ustedes de que existe, en este caso, una autonomía de la responsabilidad administrativa y existe autonomía de la responsabilidad penal. ¿Correcto? Ambos, repito, ambas sanciones son independientes. La responsabilidad administrativa en este caso, que el Estado actúa básicamente sancionando y poniendo sanciones, multas a la persona jurídica por el incumplimiento, en este caso normativo, ¿no? Por alguna infracción que cometió. Por lo tanto, corresponde a una sanción, una amonestación o una multa o una suspensión de actividades. Pero cuando hablamos ya de la responsabilidad penal, le decía, la sanción va mucho más allá. ¿Por qué? Porque esta responsabilidad penal de la persona jurídica conlleva a que la empresa sea la que asuma la responsabilidad, pero la empresa va a asumir una responsabilidad pecuniaria. Es decir, no estamos hablando de sanciones pequeñas, estamos hablando de grandes sanciones. Ahora, pero hay que tener presente lo siguiente: ¿quiénes obran y actúan bajo el dominio de la persona jurídica? En este caso tenemos todos los que integran una empresa, una fábrica, una industria, correcto, todos los que actúan a nombre de la empresa o a favor de ella. En este caso tienes los socios, tienes los directores, los administradores, los representantes jurídicos y toda persona natural que actúa bajo el orden o que actúa bajo el dominio de alguien que maneja la empresa. En este caso, si estas personas han actuado a favor de la empresa y la empresa se enriquece directa o indirectamente, generándose de una forma culposa o dolosa, repito, un delito, la persona jurídica va a asumir esta responsabilidad. Pero ¿qué pasa si estas personas actuaron a nombre propio? Es decir, para enriquecerse ellos mismos, o terceros, o para, repito, para lograr ciertos beneficios personales. Entonces, si ellos, repito, lo han hecho a título personal, la empresa no va a asumir esa responsabilidad. Entonces, ellos, al generar el delito, ojo, fíjense bien, esto va a generar una excepción a la responsabilidad penal respecto a la persona jurídica. Dicho en otras palabras, la persona jurídica no va a asumir esa responsabilidad penal por las personas que han actuado a título propio. ¿Está claro esto? Es decir, estas personas asumirán su responsabilidad penal directamente y más no la persona jurídica. La persona jurídica lo va a asumir si es que ha sido el beneficiario directo o indirecto. Ahora, respecto a esta responsabilidad que existe acá, acuérdense que existe una autonomía tanto penal como administrativa. Y para la prescripción de estos delitos, de la persona jurídica, prescriben al mismo tiempo que prescriben para la persona natural. Dicho en otras palabras, si un delito está sancionado para una persona que vaya a la cárcel, imaginemos, con 8 años o 10 años, igual ocurre acá. Para la persona jurídica también ese es el tiempo, el plazo de prescripción. ¿Sí? Y también se puede interponer el tema de la excepción de cosa juzgada. O sea, también se aplica acá. ¿Sí?
Cuando nosotros hablamos de la cosa juzgada, estamos hablando básicamente de que en un proceso legal ya se sentenció. Y si ya se juzgó, ya se sentenció, no se puede iniciar otro proceso legal. ¿Por qué? Porque ya existe uno con sentencia. Entonces, ya no se puede juzgar dos veces por el mismo delito. Ne bis in idem, ¿no? Un principio que existe en el derecho. Miren, ¿cuáles son las medidas administrativas aplicables? El juez, a requerimiento del Ministerio Público, ojo, en este caso el fiscal que representa al Ministerio Público, puede disponer contra las personas jurídicas responsables de la comisión de delitos previstos en el artículo 1. Ojo, fíjense bien, el juez, a requerimiento del Ministerio Público, es decir, el Ministerio Público solicita al juez que se aplique una sanción o una multa. En este caso, pueden pedir que se aplique una multa, pero la multa está graduada también, que puede aplicarse desde un mínimo de 2 a un máximo de 6 veces el beneficio obtenido. ¿Qué significa esto? Que si la persona se benefició con 1.000 soles o $1.000, llamémosle $1.000, la sanción puede ir desde 2.000 a 6.000. ¿Correcto? Es poco realmente, pero esa es la multa, pues, ¿no? Esa es la multa. El otro tema es la inhabilitación. La inhabilitación. En este caso se pueden suspender las actividades entre 6 meses a 2 años. En el caso acá en Perú tenemos, hay una empresa que estaba contaminando acá en la zona de Lima, y el fiscal en la zona de Huarochirí estaba contaminando parte de un río, y el fiscal de motu propio que hizo solicitó al juez básicamente que se suspendan las actividades, pero sin haber empezado un proceso legal. ¿Qué opinan de ello? ¿Les parece bien, mal, es justo, es injusto? Como una medida cautelar, podría ser, ¿no? Podría ser. Otro tema acá dentro de la inhabilitación es la prohibición de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase. Es decir, si una empresa dentro de sus actividades que estaba realizaba actividades, y dentro de esas actividades que realizaba, uno de esos rubros, repito, en los cuales realizaba su actividad, por este rubro generó actos ilícitos, actos de corrupción, entonces esta empresa ya no puede realizar ese mismo servicio o esa misma actividad. Queda totalmente prohibida. Sin embargo, puede desarrollar otras áreas, otros rubros, pero no el área donde ya generó corrupción. Por eso dice prohibición de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase. La prohibición puede ser temporal, ¿no? En este caso de 1 a 5 años. Cuando esta empresa también, mira bien, cuando esta empresa también realiza negociaciones con la OCE o tiene contratos con el Estado, también se le puede suspender o se le puede inhabilitar. Mira bien, y muchas veces se le suspende con un carácter definitivo. Nunca más. O sea, ya contrataste con el Estado, ¿correcto? Y actuaste ilícitamente, te has enriquecido ilícitamente, la sanción es ya no puedes negociar más con el Estado. También se le puede cancelar la licencia, es decir, para que siga operando. También se le pueden dar las concesiones u otras autorizaciones que tenga la empresa. Y también estamos hablando de clausura de locales. Pero cuando se habla de una clausura de un local, estamos hablando de aquel local específicamente que también puede haber generado enriquecimiento ilícito. Puede ser parte de una empresa, repito, puede ser parte de una empresa, un local, un área, pero este local que realizó el acto ilícito puede ser clausurado. O sea, la empresa sigue funcionando. Te repito, la empresa sigue funcionando. ¿Y se le va a sancionar? Sí, pues. Pero el local en el cual estaba realizándose el acto ilícito puede cerrarse, puede clausurarse, ¿sí? De manera temporal, de 1 a 5 años también. Y por último, la disolución de la empresa. Si una empresa queda fehacientemente demostrada de que realmente ha tenido actos de corrupción, ¿sí? Ha tenido actos de lavados de activos,
o ha realizado cohecho y se ha demostrado de manera clara y precisa y de manera objetiva, se ha demostrado que esa empresa se ha enriquecido, ¿qué es lo que el juez puede hacer? Disolver la empresa. Es decir, la empresa desaparece, la empresa muere, la empresa prácticamente se extingue. Cuando hablamos nosotros del artículo 7, nosotros estamos hablando acá de las multas. Miren estas multas, ¿eh? De las multas. ¿Cuáles son los criterios, no? Cuando el ingreso anual asciende hasta cuando el ingreso anual de una empresa llega hasta 150 OITs, mira Lima, al año, la multa es de 10 a 50 OITs. Acuérdense, la OIT, ¿cuánto está? 4.150. En este caso estamos hablando de 10 OITs a 50 OITs. Pero si el ingreso anual de la empresa es de 150 a 1.700 UITs, la multa va de 50 a 500 UITs. Y cuando el ingreso anual sea mayor a 1.700 UITs, la multa va de 500 a 10.000 UITs. Y yo pregunto acá, ¿qué pasa si la empresa, como le decía, es una empresa minera? Si una empresa minera genera utilidades, pues imagínate al año de 1.500, 2.000 millones de dólares, ponerle a una empresa 320 millones de dólares, que es lo máximo que se puede sancionar. 320 millones de dólares. ¿Les parece justo? ¿Les parece poco? ¿Les parece mucho? ¿Está bien? ¿Está mal? Si nos ponemos a pensar, a la empresa va a preferir seguir teniendo el mismo sistema que tiene, es decir, no va a tener sistema de control, va a preferir seguir sin su sistema de control, porque le va a salir mucho más caro la implementación del sistema, ¿correcto? Entonces, simplemente prefiere seguir pagando las multas. Es por eso le decía hace un momento, ¿no? ¿Cómo implementarlas cuando son sistemas costosos? ¿O cómo implementarlas cuando la gente no toma conciencia de ello? Entonces va a ser muy difícil, ¿no? Veamos, doctor. Ahora miren acá. En este caso, estos sistemas de sanciones a la persona jurídica, tenemos acá son modelos de consecuencias accesorias, vigentes acá en Perú, en este caso señalados en el artículo 105 del Código Penal. Se trata de medidas preventivas, es decir, se busca que las personas jurídicas que tienen alto riesgo, repito, de delinquir, que estas empresas puedan autorregularse o por lo menos puedan generar cierta seguridad de que no va a ocurrir ello. Por eso es que se busca tomar medidas preventivas como principio para evitar que la persona, repito, asuma esa responsabilidad. La persona jurídica es tomada también como sujeto peligroso, y ese sujeto peligroso, repito, no es como nosotros hablamos de un delincuente que es un peligroso, ¿no? Pero el sujeto que es peligroso para nosotros está tomado en condición a la reincidencia, ¿no? A la reincidencia. El que maneja armas, y no solo eso, sino que el que realiza actos ilícitos, y en su reincidencia se va generando la peligrosidad. En cambio, en la persona jurídica no. En el tema de la persona jurídica, la peligrosidad se da básicamente porque dentro del accionar o dentro de las actividades de la persona jurídica hay riesgos de que se pueden generar actos delictivos, ¿correcto? Ya sea por los integrantes directos o los integrantes que están subordinados también. Entonces, si se generan actos delictivos, la empresa o la persona jurídica debería asumir esa responsabilidad. Ahora, entonces acá tenemos los presupuestos de aplicación, pero cuando nosotros hablamos de los presupuestos de aplicación hay que tener presente lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos de delito? ¿Se acuerdan? ¿Nadie? Tipicidad. Culpabilidad, nada más. Antijuricidad. ¿Qué más? Conducta, tipicidad, antijuricidad, punibilidad, culpabilidad. En este caso, si nosotros hablamos dentro del ámbito del delito, esos son los elementos que encajarían básicamente para imputar responsabilidad a una persona natural. Pero si hablamos de los presupuestos de aplicación de una persona jurídica, se le va a imputar
la responsabilidad a la persona jurídica, sí, pero alto, la persona jurídica, como le decía, no razona, no piensa. Sin embargo, a través de este decreto se señala que la persona jurídica asume la responsabilidad penal. Entonces la gran pregunta queda acá: ¿cómo es que el Ministerio Público va a aplicarlo? Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Porque, repito, el decreto legislativo que fue realizado por el Ejecutivo ya está. Y ya está vigente la ley desde este año. Entonces, la pregunta es: ¿cómo un fiscal va a imputar responsabilidad penal a una persona jurídica? Enfrentamos un gran dilema. Dime. Pero la responsabilidad penal no se materializa con una pena. Es correcto. Ya, pero en la responsabilidad penal netamente administrativa, como usted mencionó, es simplemente una sanción pecuniaria, entonces no hay una pena para una persona jurídica, porque como dices, es una ficción, es difícil atribuir la responsabilidad. Entonces, no estaríamos hablando como tal de una responsabilidad penal, más es una responsabilidad administrativa desde el punto de vista, porque no hay una pena ni nada, no se le puede atribuir. Es más, en los delitos que mencionó, el cohecho activo genérico, cohecho activo internacional, la mayoría de los delitos en el Código Penal, como bien sabemos, existen el sujeto activo y el sujeto pasivo. En el sujeto activo, esos delitos, el sujeto activo viene a ser un funcionario o servidor público, netamente, y el sujeto pasivo viene a ser el Estado, que es el agraviado en todos los delitos. Entonces, en ninguna parte de los delitos se menciona que el sujeto activo viene a ser la empresa privada, o el que no se podría atribuir esa responsabilidad penal como tal, solo pecuniaria, netamente administrativa. Ya, por eso es que, ¿te acuerdas que les comentaba hace un momento que es un sistema mixto? Es decir, sancionar a la persona jurídica dentro de un proceso penal. Por eso le decía, es un sistema mixto, un sistema que algunos le llaman es un híbrido. Es un híbrido. Esa es nuestra responsabilidad, en este caso acá, en el sistema que se va a aplicar acá en Perú. Desde este año se viene aplicando. Dime. Es más, para que se sancione a la persona jurídica con una sanción administrativa, esta va a depender siempre de la individualización de la conducta de una persona. O sea, mientras no se individualice, mientras no se sepa quién ha sido o quién ha sido las personas que han cometido los delitos, a la persona jurídica no se le va a poder imputar ningún tipo de delito, o sea, no se le va a poder sancionar administrativamente. O sea, como que va a depender siempre de la individualización de los delitos. Claro, efectivamente, lo que tú me dices es correcto. O sea, básicamente, el delito, la responsabilidad penal de la persona jurídica, efectivamente estaría subordinado a que se demuestre primero la responsabilidad penal de la persona natural. Así es. Correcto, porque salvo que la empresa haya sido creada, porque hay una excepción en la misma norma que señala que salvo que la misma empresa haya sido creada con ciertos fines para generar actos criminales. Correcto, esa es una excepción. Doctor, miren acá, dentro del sistema de sanciones a la persona jurídica tenemos el modelo de consecuencias accesorias. Tenemos acá vigente en el Perú, el artículo 105 se trata de medidas preventivas y la persona jurídica es tomada como un sujeto peligroso, como comentábamos hace un momento. ¿Y cuáles son los presupuestos de aplicación en este caso? El delito por persona natural en el ejercicio de actividades de la persona jurídica, como les comentaba. Las personas naturales actúan a favor y dentro o fuera de la persona jurídica, pero actúan a favor de la persona jurídica. Esta persona jurídica se ve favorecida directa o indirectamente. Por lo tanto, esta persona jurídica va a asumir la responsabilidad. Debe comprobarse la peligrosidad objetiva. Cuando hablamos nosotros de esta peligrosidad objetiva, recordemos de que estamos hablando de que la empresa o la persona jurídica podría realizar actos de cohecho, actos de lavado de activos, actos de corrupción de funcionarios. Y si se realiza, si es que se demuestra que existe peligrosidad dentro de la empresa, fíjense bien, este es uno de los presupuestos, que tenga, repito, peligrosidad la empresa como tal. Y la otra es la proporcionalidad, en este caso la prohibición del exceso, ponderar intereses de trabajadores y empleadores. Es decir, si tú vas a aplicar o vas a imputar una responsabilidad penal a la persona jurídica, también tienes que evaluar los intereses
de los trabajadores, porque si bien es cierto, una persona jurídica puede delinquir, entonces también tienes que tomar en consideración que esa persona jurídica también tiene una serie de personas que dependen de ella. Entonces, si vas a intervenir a una persona jurídica, tienes que empezar a valorar y sopesar los trabajadores, los derechos laborales, los derechos de los trabajadores y la persona jurídica también como empresa o como tal. Si bien es cierto, existe pues esa libertad empresarial, también existe los derechos laborales, ¿no? Entonces hay que protegerlos también. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando un fiscal va a intervenir a una empresa. Miren, cuando nosotros hablamos acá del Criminal Compliance, acuérdense que como sistema, su naturaleza es pública y privada. ¿Por qué decimos que su naturaleza es pública y privada? Porque se aplica en ambos lados. O sea, se aplica en toda persona jurídica privada. Como les decía, puede ser empresa, corporación, fundación, asociación, ONG, en fin. Pero también se puede aplicar dentro de las empresas del Estado. También se puede aplicar dentro de las empresas del Estado. ¿Y cuáles son estos modelos? Hay modelos de autorregulación y heterorregulación. Las mismas empresas deberían de generar sus propios sistemas. Si una empresa conoce sus propios sistemas, conoce sus propios procedimientos, esa misma empresa debería de conocer la forma de autorregularse, la forma de hacer las cosas de manera correcta para evitar que hayan actos de corrupción dentro de su propia empresa, ¿no? Entonces, tiene que invertir. En realidad, las grandes empresas buscan eso ahora. Ya no se trata solamente de cumplir la ley, no, sino ir más allá, porque un error de esta naturaleza puede hacer que la empresa quiebre, como el caso, les decía, de la empresa Volkswagen, ¿correcto? O ABP también, ¿no? Es otro caso grande que tuvo pérdidas multimillonarias. Y otro modelo, los heterorreguladores, que ya existen, pero como les decía, que son carísimos, que son sistemas en los cuales tú, si quieres que se aplique ese sistema dentro de tu empresa, vas a tener que pagar. ¿Por qué? Porque hay empresas ya estandarizadas. Y esa certificación cuesta, pues. Las universidades en las que ustedes estudian, ¿están acreditadas? ¿Pero tienen certificaciones? ¿Qué institución las ha certificado? No saben eso. Pero las universidades también tienen acreditaciones. Y esas acreditaciones cuestan. Miren, son básicamente, si nos damos cuenta que esas acreditaciones son acciones de cumplimiento. Si la empresa o la universidad en este caso cumplió con todo lo que ofreció, entonces tiene una acreditación. Y existen instituciones que ya han estandarizado a nivel internacional esos procesos. Si están estandarizadas y las han ido desarrollando, las han ido mejorando, obviamente también han ido mejorando sus cobros, ¿no? El Criminal Compliance está destinado, repito, no solo a la persona jurídica, sino también a todos los funcionarios o los que están dentro de la misma empresa. La finalidad es generar un sistema de prevención y también un sistema represivo, pero más importante es el sistema de prevención. ¿Por qué? Si bien es cierto para nosotros, en el derecho penal, la norma busca que la sanción sea rehabilitadora, reparadora, ¿no? Y resocializadora. En el ámbito de la responsabilidad penal, ojo, lo que se busca cuando se afirma que la persona jurídica asume la responsabilidad, se busca que ésta sea preventiva, pero represiva. Va a ser muy difícil que la puedas aplicar un ámbito represivo o una sanción represiva a una persona jurídica, ¿no? En este caso, repito, el Criminal Compliance tiene por finalidad prevenir y reprimir todos los delitos que puedan ocurrir dentro de la empresa. Cuando nosotros hablamos del delito, acuérdense que el delito en el ámbito penal nosotros lo calificamos como una conducta, como un accionar de una persona
Pero ese accionar de una persona es porque esa persona es consciente de lo que está haciendo. Su conducta está orientada y dirigida a generar un acto dañino. Ojo, su fin es generar el daño, generar el acto delictivo. Puede ser doloso o culposo, pero por lo general los actos son dolosos. Por eso decimos de que está orientado, ¿sí? Pero en el caso de la persona jurídica, no piensa, no razona, no siente, entonces, ¿cómo demostrar eso? Por eso le decía hace un momento, ¿no? ¿Qué trabajo va a tener ahí el fiscal para demostrar que la persona jurídica debe asumir responsabilidad? ¿Cómo lo va a hacer? Dentro del ámbito penal. Va a ser muy difícil poder sancionar a una empresa de esa forma. ¿Por qué? Porque teníamos, repito, que cambiar nuestro sistema normativo. Nuestro sistema normativo, ¿qué te dice? Que la persona jurídica no asume responsabilidad penal. Repito, no asume desde el punto de vista netamente penal. Y acá estamos viendo de que sí va a asumir responsabilidad penal. Miren, en el caso de nuestro sistema de responsabilidad penal, en el caso peruano, miren, este sistema te dice el principio de responsabilidad penal personal. Sí, es correcto, es el sistema que aplicamos nosotros en el Perú. O sea, las personas naturales tienen responsabilidad penal. Ojo, personas naturales. O sea, llámese, por ejemplo, un mayor de edad, mayor de 18 años, tiene responsabilidad penal. Es correcto. ¿Qué pasa si es un adolescente? ¿También tiene su responsabilidad penal? Sí, pues, pero es una responsabilidad limitada. Para eso existe el llamado Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. Y la pregunta es entonces, ¿y cómo hacer que un menor de edad, alguien que tiene 10 años, 5 años, puede generar un delito? No sé si está claro. Aparentemente, ¿verdad? Un niño de 10 años podría matar a alguien. Aparentemente es un delito, pero ese niño es inimputable. Y de la misma forma, una persona jurídica sería inimputable. Entonces, basado en esos criterios, tenemos que pensar en cómo la inimputabilidad que existe hacia una persona jurídica sería en este caso ahora imputable. Tenemos que pensar en esa forma. Entonces, la Fiscalía tiene ahí un gran trabajo por delante, ¿no? Miren, ¿por qué razón se dice que las personas jurídicas no asumen responsabilidad? Porque hay un pensamiento antiguo, un pensamiento tradicional, es un principio, el principio societas delinquere non potest, que significa que las sociedades no pueden delinquir. Pero ese principio ya ha sido superado, ese principio, repito, ya ha sido superado en algunas sociedades modernas, como en Estados Unidos y Europa, en las cuales sí existe la responsabilidad penal de las empresas jurídicas o de las personas jurídicas. Ahora, en este caso, el origen de los delitos está en los riesgos. Por eso decimos sociedad de riesgos. Y esta sociedad de riesgos estamos hablando de, repito, de la persona jurídica. Los desastres empresariales de WorldCom, Enron, Lehman Brothers, Siemens, entre otras, han demostrado que la criminalidad económica implica la ruina de grandes empresas y genera graves perjuicios para toda la sociedad. Entonces nos damos cuenta de algo, ¿no? De que más que una obligación para las grandes empresas, las grandes corporaciones, las grandes fundaciones, esta gran necesidad está en adaptar, repito, sus sistemas a un sistema estandarizado, sus procesos a un sistema estandarizado, sus controles a un sistema estandarizado, para evitar, repito, asumir estas grandes responsabilidades. Porque si acá en el Perú se empezara a aplicar la responsabilidad como lo que pasa en Estados Unidos, yo estoy seguro que muchas empresas quebrarían. Muchas empresas se disolverían. Doctor, miren acá, y hay frases, ¿no? En las cuales acá, por ejemplo, dice: hoy las grandes mineras en sus procesos de licitación están pidiendo que sus empresas tengan este tipo de modelo y certificación. ¿Por qué? Porque en realidad existe un gran cambio. ¿Y dónde está ese cambio? Ese cambio está en la credibilidad que tiene una persona, ¿correcto? Es decir, la inversión más grande que uno puede hacer en su persona propia o como persona jurídica es tener una buena imagen. Esa imagen no debe ser dañada, no debe ser deteriorada. Es por eso que nosotros hablamos
de que estas empresas, para mantenerse en el tiempo, deben tener una buena imagen. Por eso dice hoy las grandes mineras en sus procesos de licitación, o sea, en los contratos que tienen, en los actos que tienen, en cada acción que realizan, deben ser actos lícitos, actos que están de acuerdo a lo justo. Por eso que nosotros señalamos acá, repito, que estos procesos de licitación deberían de estar de acuerdo ¿a qué? A un modelo de certificación. Ojo, yo entiendo de que de repente no tienes para pagar la certificación, porque no tienes dinero, está bien, pero tus procesos adáptalos de manera que sean justas, adáptalos de manera que no dañes a nadie, porque basta con que haya un problema y la persona jurídica podría quebrar. ¿Correcto? Por eso decía, ya no es una cuestión de obligación, sino es una cuestión de necesidad de las grandes empresas. Algunas consecuencias accesorias en el artículo 104 del Código Penal está la privación de los beneficios obtenidos. Cuando nosotros hablamos de esta privación de beneficios obtenidos significa, primero, oiga, usted tuvo un acto de corrupción en la cual recibió 5 millones de dólares. Entonces, ¿qué se debe hacer? Si la persona jurídica recibió 5 millones de dólares por acto corrupto, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Quitárselo. ¿Correcto? Por eso hablamos de esa privación y evitar el problema de la insuficiencia de bienes. En cuanto a medidas accesorias aplicables a la persona jurídica, el artículo 105 del Código Penal habla de lo siguiente. Miren, hemos visto hace un momento, ¿se acuerdan administrativamente las sanciones? Habla las sanciones acá en el 105 de nuestro Código Penal. Son bien parecidos, ¿se dan cuenta? Son bien parecidos. La clausura de locales o establecimientos. Si se percatan, es prácticamente lo mismo, o sea, es un copy-paste. ¿Correcto? Pero recuerden que se clausura el local que cometió la infracción o el local que cometió el delito. Pero muchas veces simplemente la tomamos como una infracción, no como un delito. Tenemos la clausura de locales, la disolución o la liquidación de la empresa también. Ojo, y este sí es más fuerte, ¿no? O la suspensión de actividades que es temporal, que puede ser de 2 a 5 años. Y la prohibición de realizar actividades en el futuro. Pero no cualquier actividad, sino evitar realizar actividades que dentro de esa actividad se haya generado el acto delictivo. Ustedes saben que hay empresas que tienen 4, 5, 6, 8, 10 actividades diferentes. ¿Sí? Y dentro de estas 8 o 10 actividades hay una de ellas que genera corrupción. Entonces el Estado les sanciona y les dice, ¿sabe qué? Ustedes no pueden realizar este tipo de actividades. Pueden realizar las otras, pero no la actividad en la cual se detectó que había actos de corrupción. Y la otra es los criterios para determinar las consecuencias de la persona jurídica. Criterios para determinar las consecuencias de la persona jurídica. En este caso, en el artículo 105A de nuestro Código Penal, dice, para la aplicación de esta medida se deben realizar los siguientes presupuestos. Primero, la individualización del delito, lo que nos decía la doctora. La individualización del delito. Cuando nosotros hablamos de la individualización del delito, ¿de qué estamos hablando? Es algo sencillo. Señalar quién es el que cometió tal o cual acción. Individualizar. Y es identificar el tipo de delito. Y eso puede tardar años también. Sí, pero en este caso, acuérdense que nosotros tenemos acá, para el Criminal Compliance, 5 delitos. O sea, la identificación está dentro de los 5 delitos. El artículo 1, acuérdense, el artículo 1 de esta ley. ¿Sí? La individualización del delito. ¿Cuál es el tipo de delito por el cual se le va a acusar o a formalizar, en este caso, una denuncia contra la persona jurídica, ¿no? Y el segundo, determinar la peligrosidad objetiva de la entidad. Si se percatan, ustedes nuevamente repito, este es otro copy-paste del ámbito administrativo. ¿Sí? Simplemente es lo mismo. Doctor. El tratamiento del Código Procesal Penal en el año 2004, señala, dice, la persona jurídica puede ser sujeto pasible de sanción. Ojo, la persona jurídica pueden ser sujetos pasibles de sanción, pudiendo aplicárseles consecuencias
accesorias. ¿Por qué no consecuencias directas? Porque recuerden que las consecuencias directas serían el ámbito punitivo, ¿no? El ámbito represivo. Pero ¿cómo vas a sancionar a una persona jurídica de esa manera? No hay forma, no hay manera. Es por esa razón que se busca aplicar consecuencias accesorias, como cuáles: las multas, los cierres de locales, en fin, ¿no? El artículo 90 del Código Procesal Penal también, y también se señala acá que puede no sancionarse a la persona natural, pero si la persona jurídica se fue utilizada para la comisión del delito. Miren bien este detalle: puede no sancionarse a la persona natural. Entonces, ¿qué observamos acá? Acá sí hay un deslinde. Acá sí hay un deslinde que señala claramente que podría sancionarse a una empresa y no necesariamente a los trabajadores. Por eso les comentaba hace un momento, les decía que a veces la empresa ha sido creada a veces con la finalidad de generar ciertos actos delictivos. Entonces, si la empresa ha sido creada con ese fin en algunas áreas y se demuestra, la persona jurídica asume esa responsabilidad. Acá dice, ejemplo, se prueba que el imputado no era representante legal, pero sí acredita que el delito fue cometido en ejercicio de actividades de la persona jurídica. A ver, vamos a ver. Pero solamente los delitos que usted mencionó del artículo, ¿no? Sí, solamente en esos 5 delitos. Solamente en esos 5 delitos. Y es un poco difícil, ¿verdad? Sigue. Doctor. Bien, existen acá los modelos de responsabilidad de la persona jurídica. Las recientes reformas penales tenemos acá en Francia, Australia, Suiza, Italia, Chile y España, ¿no? Se señala básicamente que no son penas, sino medidas de seguridad. Ojo, no son penas, sino medidas de seguridad. Acá le llamamos, repito, como sanciones intermedias, podría ser, ¿no? ¿Y existe un gran adelanto de la punibilidad? Sí, pues, pero esto es discutible y debatible porque la punibilidad está vinculado con la represión. Y en el ámbito de la persona natural sí se aplica una punibilidad, pero en el ámbito de la persona jurídica esa punibilidad estaría vinculada ¿con qué? Con una amonestación, una suspensión, o estaría vinculada también ¿con qué? Estaría vinculada también con multas. Y no existe el problema del ne bis in idem, ¿no? En este caso, acuérdense que si ya se juzgó un delito, ya no se puede juzgar 2 veces por el mismo delito. Es un principio en el derecho. La persona jurídica no posee autoconsciente para considerarse capaz de acción, lo que comentaba hace un momento, ¿no? La persona jurídica no razona, no siente. Sin embargo, la persona jurídica asume responsabilidad, sí. Acuérdense cuando ustedes han llevado en la universidad el curso de responsabilidad civil. Cuando un trabajador genera un daño, ¿quién asume la responsabilidad? El trabajador. Si el trabajador estaba dentro del ámbito de sus funciones, quien va a asumir esa responsabilidad es la empresa, la persona jurídica. Si está, repito, el trabajador realizando actos dentro de sus funciones y genera un daño, la persona jurídica va a asumir esa responsabilidad. Dime. Pero si la empresa demuestra que cumplió con todos los parámetros y inmediatamente fue responsable del trabajador, que por ejemplo la empresa le dio al trabajador todos los implementos de seguridad y el trabajador hizo caso omiso y hizo lo que le dio la gana, ahí no sería responsable también el trabajador. Es correcto. Es decir, el trabajador cumplió con todo el protocolo. Con todo el protocolo. Si cumplió con el protocolo de su trabajo, definitivamente la empresa no asume responsabilidad. Pero si es que a pesar de que cumplió con el protocolo, fíjate bien, ¿eh? Si cumplió con el protocolo y generó daño, la empresa asume la responsabilidad. ¿Sí? Porque tú me estás comentando prácticamente una situación en la cual la persona jurídica se exime de responsabilidad.
¿Perdón? Se fractura el nexo causal, por así. Claro, efectivamente, el nexo causal desaparece. Exacto, muy bien, doctor, está bien, está bien. En este caso, de la misma forma acá, la persona jurídica, si bien es cierto, la persona jurídica no actúa, sin embargo, en su nombre se realizan una serie de acciones. En su nombre se realizan una serie de acciones con la finalidad de lograr un crecimiento económico, un crecimiento armónico, pero a la vez, ese crecimiento puede estar vinculado a actos de corrupción. Por lo tanto, también puede asumir responsabilidad. Miren acá dice, hoy lo más importante es la pérdida de valor de la empresa y la pérdida o impacto en la reputación, que puede llegar a ser catastrófico. Como les comentaba hace un momento, ¿no? El caso de Volkswagen. ¿Quién iba a pensar que una empresa de tal magnitud iba a quedar prácticamente casi a desaparecer del mercado? Una empresa tan grande. U otra empresa como el caso de ABP. Hay otro caso que es el caso Chevron, que pasó acá en Ecuador. Es un caso en la que esta empresa, una empresa petrolera, había ocasionado derrame de petróleo, ¿sí?, en una comunidad de nativos. Y esta empresa simplemente trató de cubrir las cosas, ¿no? Pero los nativos insistieron y en primera instancia se sanciona a la empresa con 9.500 millones de dólares de reparación civil o indemnización para los afectados, para los agraviados. Y al mismo tiempo en la sentencia se señalaba que esa era la sanción y además tenía que pedir disculpas a la comunidad de nativos. La empresa tenía que pedir disculpas. Pero ¿qué fue lo que pasó? La empresa apeló. Y había una parte en la misma sentencia que decía, ¿no?, que si la empresa apelaba, la sentencia iba a ser el doble. La sanción iba a ser el doble en segunda instancia. Y a pesar de eso, la empresa Chevron apeló. Al apelar, ¿qué cosa ocurrió? Le dieron la razón a la comunidad. Y la sanción fue 19.000 millones de dólares. 19.000 millones de dólares. Porque no pidió disculpas y apeló. Entonces, observamos de que las empresas en realidad deberían de asumir una responsabilidad, como le decía, ya no por obligación, sino como una cuestión de necesidad. Una necesidad para mejorar como empresa, como persona y a la vez mejorar dentro de la sociedad. Por eso que uno debe cuidar la imagen tanto como persona jurídica como persona natural. Miren, ¿en qué radica la responsabilidad de la persona jurídica? En una organización defectuosa. Si es una organización defectuosa, es una organización que va a tener problemas. Tarde o temprano va a tener problemas. Por eso la responsabilidad por conducción defectuosa de la actividad empresarial, responsabilidad acumulativa, se suma a la responsabilidad de sus directivos. O sea, no solamente asume la responsabilidad de la empresa, sino también muchas veces asume la responsabilidad el director, el gerente general, el gerente de ventas, en fin, todos los que son directivos de la empresa pueden asumir la responsabilidad. Y en este caso tenemos los delitos frecuentes: el abuso de poder económico, el abuso dentro de la empresa que sea como abuso de poder económico, el delito de contaminación ambiental, el delito de seguridad en el trabajo, fraude en la administración de personas. Miren, dentro de este fraude existe también el código, para evitar esto también existe para evitar la defraudación tributaria, existen sanciones también ahí. Igual acá de la misma manera se está aplicando, pero en un ámbito de todas las empresas, en un ámbito general para todas las empresas, ¿no? Y acá están los otros delitos tributarios y delitos aduaneros también. En el otro caso tenemos la persona jurídica como buen ciudadano corporativo. Ojo, la persona jurídica como buen ciudadano corporativo. Usted no escuchó hablar de McDonald's. ¿Qué idea tienen de McDonald's? Es una empresa de bienes raíces, prácticamente. Compra inmuebles. Es correcto.
Pero la pregunta ¿es una empresa que actúa de manera correcta, de manera incorrecta, de manera honorable? ¿O no es honorable o no sabemos eso? Sí, de manera ¿A qué se refiere como ordenada, aparentemente correcta, ordenada. Sí. Por lo menos esa es la apariencia que da. Me refiero, esa es la imagen que brinda. Por eso le decía, las empresas buscan mantener una imagen que debe ser una imagen intachable, ¿no? En todos los aspectos, en todos los aspectos. Por eso le decía que una empresa debe actuar de manera correcta, no solamente en su base matriz. Si una empresa tiene su centro de operaciones, en este caso en Estados Unidos, y acá tiene una sucursal, si en esta sucursal ocurre un delito, la empresa matriz va a asumir la responsabilidad. Es por eso que esta empresa, que es la sucursal, debería actuar de la misma manera como la empresa matriz. O sea, esta empresa matriz, si tiene sucursales en diferentes partes del mundo, en todas las sucursales debe actuar de la misma manera y de manera correcta y de manera adecuada, para evitar que hayan delitos dentro de ella. Miren, la empresa tiene la obligación de controlar que su actividad empresarial no genere riesgos para la sociedad. Esa es una obligación de la empresa. La idea central es que la estructura y funcionamiento de la empresa cumpla con el derecho. Es decir, que se cumpla todo de acuerdo a lo que ustedes conocen como el pacta sunt servanda. Lo pactado es ley. Correcto, pero ese pacto dentro de los principios generales del derecho, dentro de lo que es correcto, dentro del acto justo. Y se evalúa también el grado de institucionalización al interior de la empresa, de una cultura empresarial de cumplimiento efectivo del derecho. Doctor. Indicadores de una cultura de cumplimiento. Tenemos los códigos de conducta corporativos que son preferibles a la regulación estatal. Tenemos directivas de reparto por cumplir la norma que tienen en común, uno, definir valores y objetivos empresariales, códigos de conducta. Es decir, en toda empresa realmente que actúa como corporación o como fundación o ONG o asociación, debe tener un código de ética, pero no solamente un código de ética, sino un código de funciones que sea acorde a la empresa para actuar de manera correcta y de manera adecuada. Y también delimitar claramente, fíjate bien, la competencia de las empresas, o sea, delimitación clara de las empresas de competencia en los diversos niveles jerárquicos de la empresa. Dicho en otras palabras, delimitar claramente cuál es, una, tu competencia, y dos, delimitar cuál es tu acción frente a esa competencia también. Porque muchas veces conlleva a que tú hagas actos desleales, como por ejemplo el famoso dumping. ¿Qué cosa es el dumping? ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe qué es el dumping? Es cuando una empresa importa productos. Le agregas un impuesto para no ser tan competitivo con tu producto nacional, con tu mercado nacional, mejor dicho. Claro, o sea, lo que hace es efectivamente bajar el precio. ¿Sí? Al bajar el precio ya no pagas tantos impuestos y entras al mercado con un precio que no es el correcto, no es el real. No es el correcto, no es el real. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Que tú entras y con tu precio bajo vas a hacer que la otra empresa, tu competidor, baje sus ventas y hasta pueda quebrar. Si detectan a la empresa que realizó dumping, también va a generar pérdidas multimillonarias, dependiendo obviamente de con qué empresa estás compitiendo, ¿no? Y dependiendo de la cantidad de ventas que hayas tenido o de la cantidad de ventas también que tenga anualmente la persona jurídica, ¿no? Con la cual estás compitiendo. Supervisión de acciones de cumplimiento, el compliance. Es decir, observar que realmente se cumplen los estándares de calidad, los estándares en el servicio, los estándares en la producción, los estándares en la calidad de atención al trabajador, en la calidad de atención a los usuarios. Creación de sistemas de información para el descubrimiento y esclarecimiento de los delitos. Este es otro problema porque en realidad acá en Perú no tenemos esta cultura. No tenemos esta cultura. Crear sistemas de información para descubrir y esclarecer los delitos. Acá solamente se esclarecen los delitos en el Poder Judicial. Y si es que se esclarecen, ¿no? Si es que se esclarecen, ¿no? Pero, ahí está. Entonces tenemos también la creación de sistemas de control y auditoría.
Ojo, esto sí se aplica, pero las auditorías se aplican pues cuando las empresas dentro de su propio sistema observan de que hay actos que no son correctos, entonces las mismas empresas pagan a una empresa para que le realice la auditoría, ¿no? La creación de medidas internas para la sanción e implementación de medidas de intervención luego de detectar la infracción. Es decir, ¿qué haces tú cuando detectas que alguien dentro de la empresa ha delinquido a nombre de la empresa? O actúa a nombre de la empresa generándole un beneficio económico, pero repito, un aparente beneficio económico, pero su imagen está siendo deteriorada. Entonces, ¿cómo sancionas a esa persona? Y la otra pregunta es, ¿y qué pasa si es que el que generó esa acción es un directivo? ¿Cómo lo sancionas? Es tu jefe. Ese es otro gran problema que tenemos acá, ¿sí? Es decir, el criminal compliance básicamente parte de dónde entonces, de la cabeza, de las personas que dirigen la empresa, ¿sí? De los promotores de las empresas. Allí es donde parte realmente el verdadero fin de una empresa. Si la persona va a buscar actuar de manera correcta en todos los ámbitos, la empresa va a funcionar de manera correcta y la empresa va a tratar de adecuar todas sus acciones a ciertos estándares, ¿no? Si bien es cierto, como te decía, no tiene para pagar una acreditación, puede generar su propio sistema de acreditación interna, digámoslo así, ¿no? Para actuar de manera correcta. Sigue, por favor. Dice acá, para que un sistema de compliance sea efectivo, deben nacer de las cúpulas, como los directores o los dueños. Acá está. O sea, si un director o un dueño de una empresa actúa de manera correcta, miren, toda la empresa va a actuar de manera correcta. Va a ser muy difícil que alguien dentro de la empresa actúe de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque el dueño, el promotor, tiene los principios bien centrados, aplicándolos de manera correcta y de manera adecuada. Miren, el compliance como mecanismo de descarga de responsabilidad. En el caso de Chile, lo comento acá, en el caso de Chile, en Chile los códigos de cumplimiento pueden liberar de responsabilidad a la propia empresa. En Chile, y es lo que les comentaba, nosotros acá no tenemos eso, ¿no? En Chile, si una empresa aplica un sistema de compliance, si esta empresa tiene un estándar de calidad muy alto a través de su compliance y dentro de ella se detectan algunos indicios de actos de corrupción, la empresa, repito, puede eximirse de responsabilidad. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa si no tiene un sistema de compliance? Entonces la responsabilidad es mucho más grave, la responsabilidad es mucho mayor también para la empresa. Mientras la empresa presente menores defectos de organización, mayor estará protegida frente a la imputación penal. Claro, en el caso de Perú, como comentábamos, ¿no? Si es que tiene defectos en el proceso, la empresa, repito, va a asumir responsabilidades. Por lo tanto, se le va a imputar y se le va a sancionar gravemente. Y la culpa organizativa se diluye. Al mismo tiempo, dice el compliance, es el criterio jurídico central que decide la imputación de delitos a la empresa. Y estamos ante un sistema de autorregulación y corregulación empresarial. Cuando nosotros hablamos de un sistema de autorregulación, estamos hablando que dentro de la misma empresa van a ir normándose los sistemas. Van a ir, como les decía, van a ir creándose su propio sistema sancionador internamente, digamos, ¿no? Para evitar que haya corrupción, pero internamente se van autorregulando. Y la otra es el sistema de corregulación o la heteroregulación, en la cual ya uno se somete a estándares con otras empresas internacionales, ¿no? Buscando una acreditación, una certificación. Y esa es de repente la más valiosa y la más efectiva, pero como te decía, es muy, muy costoso. Y ese es un problema que tenemos acá en Perú. Veamos acá, el cumplimiento de la normativa de prevención. La ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera. ¿Saben qué son los pasivos ambientales? ¿Tienen una idea de lo que son los pasivos ambientales? Una minera deja la concesión, deja unos ciertos contaminantes allí y nunca se encarga de ellos, los abandona. Perfecto, doctor, muy bien, muy bien. Efectivamente, los pasivos ambientales
son aquellos daños que generó una empresa minera y que quedaron ahí a la posteridad. Simplemente la empresa minera lo que hizo fue maquillar y entregar la zona aparentemente de manera correcta, ¿sí? Pero sin embargo el daño está ahí, está oculto, está latente. Ejemplo, ¿qué pasa cuando una minera cerró? La mina cerró y la empresa minera dice, bueno, ya estoy cerrando mis actividades económicas, cierro esta actividad acá en esta mina y van y lo supervisan. Pero ¿qué ha pasado? Que los relaves mineros, en vez de enterrarlos en fosas bien profundas, ¿sí?, no las ha hecho porque es demasiado costoso. Entonces buscó de alguna forma de camuflarlas. Sí, las camuflan. Pero ¿qué pasa cuando pasan 3 años, 4 años? Viene un huaico, lava todo, o viene un río y lava todo, y de pronto aparecen los relaves mineros. Entonces la pregunta es, ¿quién asume esa responsabilidad? En la actualidad la asumimos todos nosotros, a través del Estado. Porque nosotros pagamos, invertimos, contribuimos al Estado. Y el Estado invierte millones de dólares cada año en reparar esos pasivos ambientales, cuando es la misma minera la que debería reparar ese daño, y más aún cuando lo hizo de manera dolosa. Entonces la empresa, ojo, repito, con este sistema o con esta nueva ley debería asumir una responsabilidad que hasta hace poco no la asumían. Los titulares mineros responsables de pasivos ambientales que no desarrollen operaciones mineras y mantienen el derecho, dice, a la titularidad de concesión a través de la vigencia minera, deberán presentar el plan de cierre, lo que les comentaba, ¿no? Quieren cerrar la mina, ya está, ¿no? Salvo que estos soliciten, se cancele sus derechos a la concesión minera. Cuando hay un plan de cierre, hay una acción de cumplimiento, me refiero a, se registra una serie de actos, se verifican una serie de actos que debe cumplir con la minera para entregar, como se dice, el lugar saneado. Pero aparentemente a veces están saneados, mas no siempre es así. En el artículo 8 se habla de la fiscalización, control y sanciones. Miren acá, en caso de incumplimiento en la presentación de los respectivos planes de cierre de los pasivos ambientales, se les aplicará a los titulares una concesión, de la concesión una multa de hasta 100 UITs. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuántos son 100 UITs? 400.000. Sí, una UIT es 4.150. Entonces la sanción 400.000. no es muy grande, ¿verdad? Y sin embargo, esa es la multa. Entonces la pregunta es, oiga, voy a invertir 800 millones en perforar hasta llegar a ocultar los relaves mineros, o pago la multa. Ustedes pónganse a pensar un poco como empresarios. Muchos empresarios prefieren eso, prefieren pagar la multa, prefieren pagar y de alguna forma seguir dañando el ambiente, ¿correcto? Desprotegiéndonos a nosotros y violentando ese derecho que todos tenemos, ¿no? El derecho a protegernos, pues, en este caso, que todos tenemos derecho a un ambiente limpio, un ambiente sano, un ambiente libre de contaminación, ¿no? Sostenible. Claro, o sea, ese ambiente sostenible va desapareciendo, lamentablemente. Y no solamente desaparece el aire, no solamente desaparece el aire limpio, desaparece poco a poco la biodiversidad, desaparece la gran cantidad de especies que tenemos nosotros y que muchas veces ese daño es irreparable. Veamos, ya estamos por terminar. Veamos acá, dice: la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Acá en el artículo 20b dice, habla de la imposición de papeletas ambientales. Se da cuando la comisión de la infracción pueda ser verificada a través de mecanismos tecnológicos. El procedimiento administrativo sancionador se inicia con la entrega de la copia de la papeleta ambiental, ¿sí? Que creo que lo tiene claro. Y solo en las infracciones leves, dice el administrado, puede acogerse al beneficio de reducción del 50% del monto de multa por pago voluntario. Ojo, se puede reducir hasta el 50%.
¿Y cuáles son medidas preventivas? No se requiere el inicio de un proceso administrativo sancionador. Puede contener mandatos de hacer o no hacer y se imponen únicamente cuando hay inminente peligro. Ojo, medidas preventivas. Cuando hay un inminente peligro o alto riesgo de producirse un daño grave. ¿Grave a quién? Grave al ambiente, a los recursos naturales o a la salud de las personas. Cuando nosotros hablamos de estos daños o hay un inminente peligro, estamos hablando que las grandes empresas, las grandes corporaciones, muchas veces dentro del proceso que realizan, ocasionan daños. Pero si no tienen sus procesos estandarizados, van a generar daños. Y si son empresas informales, con mayor razón generan daños. El caso es de Madre de Dios. En el caso de Madre de Dios, las mineras, la mayoría son empresas mineras informales, que han generado un daño irreparable. Más aún, les comento, más aún, han destruido tanto el bosque, han destruido y han contaminado las aguas con mercurio, que esta contaminación ya está llegando a Bolivia. Yo pregunto, ¿qué va a pasar cuando el mercurio llegue a Bolivia? Ustedes saben que el mercurio mata todo signo de vida gradualmente. Y desaparecen plantas, desaparecen especies, desaparecen los peces, sobre todo directamente, de manera gradual. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando el mercurio llegue a Bolivia? ¿Ustedes creen que Bolivia se va a quedar con los brazos cruzados? Bolivia va a demandar al Perú, y yo creo que va a ser la demanda más grande que tenga el Perú en toda su historia. Va a ser una demanda multimillonaria que va a ser muy difícil poder costear o poder asumir, ¿no? Por eso dice, tener un modelo de prevención no es un eximente de responsabilidad penal. Miren, tener un modelo de prevención no es un eximente de responsabilidad penal, pero sí lo es en la medida que ese modelo está funcionando. Mírenlo bien, o sea, de alguna forma, si nosotros tenemos un modelo estandarizado, un modelo en el cual evitas tener corrupción, obviamente vas a evitar en el futuro tener problemas. Simplemente actúa de manera correcta. La empresa debe hacer lo correcto, ¿no? Para subsistir también. En este caso, ¿cuáles son los reglamentos de procedimiento administrativo sancionador? Según la EFA, respecto al procedimiento administrativo sancionador es necesario tener en cuenta lo siguiente: circunstancias agravantes especiales. 1. Si la empresa tiene reincidencia o incumplimiento reiterado. O sea, muchas veces la empresa lo sancionas y esta empresa vuelve a cometer el mismo delito. Estamos hablando de reincidencia. ¿Correcto? Relaves mineros. Volvió a cometer el mismo error la misma empresa, reincidencia. Cuando el administrado no adopta medidas para evitar o mitigar sus consecuencias. ¿Qué pasa cuando una empresa bota a través de sus fábricas, la empresa bota contaminantes ambientales y lo sancionan por primera vez? Miren, lo sancionan por primera vez. Y una vez que lo sancionan la primera vez, se supone que con la primera sanción tú debes adoptar ciertas medidas para evitar seguir contaminando, seguir dañando, ¿verdad? Sin embargo, las empresas muchas veces no adoptan estas medidas, a pesar, repito, de que se les sancionó, porque a veces las sanciones son menores. Y conoce que acá en el Perú la supervisión generalmente se da esporádicamente, ¿no? Y existen otras circunstancias equivalentes a las anteriores. Miren, y las circunstancias atenuantes, ojo, estas son agravantes, estas son atenuantes. Así como en el ámbito penal tenemos qué es lo que agrava un delito, también tenemos acá algo similar, y también qué es lo que atenúa el delito y qué es lo que atenúa, ¿no? En este caso, para el ámbito de la persona jurídica. La subsanación voluntaria del acto de omisión. En Amazonas hubo un derrame de petróleo por Petroperú, les comento. Y al tercer día, después del derrame de petróleo, empezaron a reparar el daño. ¿Por qué? Porque al parecer querían evitar que salga la luz. Y bueno, empezaron a reparar. Felizmente fue un daño pequeño. Pero la pregunta es, ¿qué habría pasado si Petroperú no hubiese actuado de manera rápida? Simplemente el daño se incrementa, ¿no? Cuando se acredita haber cesado la conducta ilegal tan pronto tuvo conocimiento de ella e inició acciones necesarias para revertirlo o remediar sus efectos, es lo que les comentaba.
y otras circunstancias equivalentes. Siguiente. Y el reglamento de procedimiento administrativo sancionador. En este caso, en la OEFA tenemos acá, en el artículo 13 habla de una emergencia ambiental. Dice, evento súbito o imprevisible generado por causas naturales, humanas o tecnológicas que incidan en la actividad del administrado y que generen o puedan generar deterioro del ambiente. En este caso se genera una emergencia ambiental cuando dentro de la actividad que tú realizas hay algo que, cuando dentro de la actividad hay algo que generó o que podría generar daño en este caso. Ojo, si se generó un daño, pues puede existir una emergencia. Ojo, y esta emergencia va a conllevar básicamente de que el administrado actúe de manera rápida, de manera efectiva, buscando resolver el problema. Porque ya no solamente él debe actuar, sino debe pedir auxilio o ayuda para poder resolver el problema. ¿Cuáles son las emergencias que se deben reportar? Incendios. Muchas veces los incendios tú no los puedes controlar solo. Explosiones, inundaciones, derrames, fugas de hidrocarburos, vertimiento de graves, sustancias tóxicas o materiales peligrosos, vertimientos extraordinarios de agua de producción residual, entre otros. Esto es lo que se debe reportar como una emergencia. Creo que está clarísimo. Sigue, por favor. Tenemos acá, en el caso de Sinemín, también tenemos, ya estamos terminando, chicos, faltan un par de diapositivas nomás. Una diapositiva, creo. La verificación del cese de infracción no exime de responsabilidad al administrado, salvo el caso de el archivo de la nulidad del procedimiento administrativo sancionador. La responsabilidad del infractor es objetiva. Ojo, ¿cuándo señalamos que es objetiva? Cuando está señalado en la norma, cuando está señalado en la ley. Por eso decimos que la responsabilidad del infractor es objetiva. Y si el incumplimiento corresponde a varias personas conjuntamente, responderán en forma solidaria. En algunos casos la persona jurídica no actúa sola. ¿Por qué? Porque a veces hay empresas que actúan en asociación, en participación, en fin, o actúan pues de manera conjunta a través de acciones y derechos. Y estas acciones hacen que asuman también responsabilidad. Para graduar las sanciones se considerarán los siguientes criterios: la gravedad del daño, el perjuicio económico causado, la reincidencia, las circunstancias, el beneficio ilegalmente obtenido, la existencia o no de la intencionalidad, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios complementarios para la graduación de la sanción? El engaño, querer engañar o encubrir el delito. Eso, mira bien, te permite graduar la pena. O sea, si tú dices, la es una responsabilidad, sí, nosotros lo hemos cometido, nosotros cometimos el acto, obviamente la sanción va a ser menor. La otra es la colaboración o la negativa a ser supervisado o a ser fiscalizado. Y la subsanación voluntaria del acto o omisión también. Y la otra, la multa, no exime al infractor de obligaciones que han sido objeto de procedimiento administrativo sancionador. Y por último, chicos, dice, un modelo de prevención. Miren, tener un modelo de prevención no es una eximente de responsabilidad penal, pero sí lo es en la medida que ese modelo está funcionando por segunda vez. Esta es una frase que me gustó muchísimo, por eso que quería terminar con esto, y espero de que lo que han escuchado hoy día pueda servirles para su vida profesional. Muchísimas gracias. Cuídense.